Vamos a comenzar la palabra en el libro de Hebreos. Vamos a abrir. Libro de Hebreos, capítulo 10, versos 19 y 20, que estuve tocando justamente ayer. Esta palabra que ya en la semana, cuando estoy preparando la palabra, el Señor ya me da una luz de lo que voy a tocar, porque sabe la necesidad de cada uno de nosotros, sabe que necesitamos de la palabra para sustentarnos, y toca, o el Señor más bien, da la libertad para tocar el mensaje adecuado para la necesidad que hay del pueblo, ¿no? Dice así la palabra en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Vemos esta expresión, hermano, que estaba compartiendo la semana y que ustedes ya lo habían escuchado por la boca de mi mamá, las grabaciones, y dice, teniendo lugar la libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esta expresión nos va enseñando la palabra. Tengamos en cuenta que este libro está escrito para los judíos y siempre habla en el lenguaje de la ley para poder entender. Entonces, hasta ese tiempo, vemos que en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Solamente entraba el sumo sacerdote, pero a través del sacrificio de Cristo entramos todos ahora, nos indica el camino, y en esa libertad que, como dice acá la palabra clave, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, el permiso, el acceso a través de su sacrificio, y como nosotros, cada uno, servidores, ministros, espíritus ministradores, como dice, nación santa, reyes y sacerdotes, entonces así también el Señor nos toma como sacerdotes para entrar a su presencia. Entonces, por el sacrificio de Cristo, vemos que todos tenemos acceso y libertad por el sacrificio que Él hizo. Y dice acá, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, cuando está diciendo camino nuevo, camino vivo, era un camino que estaba cerrado hasta ese momento, que no se había manifestado, y dice camino nuevo y camino vivo. ¿Por qué? Porque hay poder, hay vida, hay liberación en ese camino, y dice que Él nos abrió a través del velo. El velo, recordemos, cuando ocurrió el sacrificio del Señor, dice que se rasgó en dos, se rompió en dos. Y este velo representa su mismo cuerpo crucificado, pero su mismo cuerpo crucificado en la cruz, dice que llevó la maldición, o la maldición nuestra cayó sobre Él. Entonces representa la crucifixión del pecado, el cuerpo de Él, en la cruz. Y este velo que se rasga en dos, representa ese pecado mismo, pero entendamos una cosa, entendamos esto, que ese velo representa el pecado y la separación entre Dios y el hombre. El sumo sacerdote, como tipología de Cristo, era el que entraba en ese lugar. Pero ahora ya tenemos acceso por su sacrificio. Se rompió esa separación entre Dios y el hombre, ese velo se destruyó y tenemos acceso. Entonces, cuando dice esto, cuando dice, esto es de su carne, está hablando de su sacrificio y no por cumplir la figura de la ley. ¿Tenemos en cuenta eso? Bueno, ahora vamos a desarrollar 14:6 de Juan. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces está mostrando el camino que nos indica a través del velo. Como Él lo hizo y es un camino nuevo, Él nos indica, porque no podíamos pasar nosotros, porque teníamos una naturaleza carnal, una naturaleza de ceguera. Entonces, ayer estaba enseñando, y justamente en el video que ha grabado, porque estaba junto al ventanal, que corría esa cortina, que significaba a través del velo, eso quería dar ese sentido a la figura, y que nos indica el camino, el acceso al Padre. Entonces, por su sacrificio,
Él lo hizo, entonces abrió o rompió en su sacrificio ese velo y por el cual tenemos permiso o acceso al Padre. Por eso dice la palabra, yo soy el camino que llevo, y la verdad dice, y la vida. Entonces, lo que nos lleva a la vida, y dice acá, nadie va al Padre si no es por mí, lo que nos indica que por su sacrificio tenemos ese acceso al Padre. Es el único camino. Podemos intentar de diferentes maneras. Y cuando digo camino al Padre, estoy diciendo camino a la bendición, nuestra liberación, ¿no? Sentirnos bien, sentir esa paz, sentir ese descanso. Toda clase de decisiones nuestras no va a imposibilitar el acceso al Padre, solamente por su sacrificio. Y cuando digo sacrificio también es entregar parte de nuestra voluntad, o sea, parte no, el todo, entregar nuestra voluntad, inclinarnos a la voluntad del Señor, ¿para qué? Para que tengamos acceso ese cara a cara al Padre. Entonces, vemos que es muy grande nuestra incredulidad. Muchas veces, digamos que sentimos tan fuerte esa duda, porque la fe es la certeza, ¿no? Entonces, cuando te está diciendo fe, es que no hay duda, y uno se deja gobernar por la palabra, por la voluntad de Dios, lo que indica la palabra, porque no hay duda, entonces se entrega. Pero cuando hay duda, es lo que trae el alejamiento de hacer la voluntad del Señor, porque tiene duda en sí. Entonces, eso muchas veces nos pasa en el camino, pero el Señor está indicando, ese sacrificio es el camino. Esa manera que lo hizo el Señor, que inclinó acá Jesucristo su voluntad para hacer la voluntad del Padre, es lo que le trajo la gloria. Y así también a nosotros de la misma manera, hermano, entregando nuestra voluntad, inclinándonos a la voluntad del Señor, es lo que va a traer justamente la bendición para nosotros. Efesios 3:12. Efesios 3:12, y después vamos a desarrollar algún tipo de pecado acá, que lo tengo anotado. Efesios 3:12. Efesios 3:12 dice así la palabra: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En quien tenemos, dice, seguridad y acceso con confianza, dice. Sin dudar, con confianza, sin dudar, sin miedo, sin temores. Esto está diciendo, por medio de la fe en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces esa fe, acá lo que está explicando, implica que creo que Él murió por mí y me dio su perdón. Y ahí está el tema, hermano. Ahí está el tema. Que muchas veces al no entregarnos totalmente, al no cumplir, al no obedecer el mandamiento, la palabra, al no doblegar nuestra voluntad, al no hacer la manera que el Señor quiere, justamente ahí se está manifestando mi incredulidad. Y en esto tengo que discernir, en esa manera de conducirme, qué alejado estoy de la presencia del Señor. Que esta palabra, cuando te dice, en quien tenemos seguridad de que se va a cumplir, que va a haber bendición, acceso con confianza, sin dudar, sin temores, por medio de la fe en Él. Y cuando dice la fe en Él, está implicando, escuchen, porque esto lo expliqué ayer, está explicando acá, por medio de la fe en Él. En Él implica Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿dónde nos regaló su perdón? En la cruz. Entonces ahí habla de la manifestación del Señor. Entonces, ¿su palabra de qué habla? Toda la palabra de qué habla? De sacrificio. Si vos le sacás el sacrificio de Cristo, no queda nada en la palabra. Pierde el sentido totalmente, porque los holocaustos, todas las figuras en el Antiguo Testamento indican el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué habló el Señor? Yo voy a entregar mi vida por este pueblo. Voy a entregar mi vida por el ser humano. Voy a entregar mi vida para salvar a la humanidad. Entonces, Él lo predicaba, que iba a entregar su vida en sacrificio. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Entonces, todo está hablando de sacrificio. Entonces, en el sacrificio es cuando nos perdonó. Pero vemos acá, dice, por medio de la fe en Él. Entonces, esa fe implica, hermano, que creo que el Señor hizo la obra. Y cuando creo que Él hizo la obra, entonces ahí es cuando voy a tomar decisiones de caminar conforme a la palabra del Señor. Pero cuando está el mar de dudas, ¿qué pasa? Me alejo, no me humillo,
no obedezco, no pido perdón, no confieso mis pecados porque quiero hacerla a mi manera, entonces razono la palabra. Pero cuando hay fe, uno no duda, entonces va. Entonces ahí es cuando uno tiene que decir: Señor, aumentame mi fe. Señor, perdóname esa incredulidad que se manifiesta, que me aleja de tu presencia, de tener el conocimiento, de conocer tus caminos. A ver, 1 Pedro 3:18, vamos a ir desarrollando de a poquito. 3:18 de 1 de Pedro. Dice esto, ahora sí. Porque Cristo también murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice, para llevarnos a Dios. Cristo murió una sola vez, o sea que ese sacrificio ya lo hizo. Pero si yo no confío, no voy al sacrificio, no pido perdón, porque el perdón lo tengo en el sacrificio. Y yo necesito un perdonador, vos necesitas un perdonador. Cuando está presionada tu alma, entonces te dice: mira, yo lo hice. De tu decisión depende, de tu humillación depende, de hacer la voluntad del Señor depende que vayas al sacrificio. O sea, tengo la solución. Y te dice, por ejemplo, la solución está en acercarte a esa ventana. Yo ya la puse para siempre, no va a haber otra ventana. La solución está ahí. Si te acercas a la ventana, se van a solucionar tus problemas, por decir algo, ¿no? Entonces, Él lo hizo una sola vez y para siempre, pero después depende de mí acercarme a la ventana o no, si quiero la solución. Pero ¿cuántas veces procedemos a la ventana, hermano? ¿Cuántas veces procedemos más bien al sacrificio de Cristo? Hacer como Él lo dice, al reconocer nuestros pecados, nuestras dudas, nuestros temores, al querer hacer nuestra voluntad, al no querer doblegar. Entonces te dice: ya indiqué un camino nuevo. Ya hice la obra, ya destruí el pecado, ya abrí ese velo que te separaba a vos de Dios. Lo hice una sola vez para siempre y el camino está abierto. Pero vos tenés que entrar. Y cuando entras, cuando hay confianza, vos no vas a entrar en ningún lugar que no tenga confianza. Vas a entrar en una casa, por ejemplo, una casa que vos no conoces y la puerta está abierta. Si vos no conoces, primeramente, ¿qué va a haber? Duda, ¿no? Vas a mirar con extrañeza, vas a entrar con temor, con desconfianza. ¿Qué te puede pasar ahí? Entonces, de la misma manera, con el camino nuevo, vivo, un camino que no conocíamos, porque nosotros conocemos nuestros caminos, nuestras maneras. Entonces, nuestra manera, nuestra decisión, nuestra forma de actuar. Pero cuando te indica el camino nuevo, ahí es cuando desconfiás. Pero mientras tanto, vos no tenés soluciones. Y te dicen: mirá, todas las puertas están cerradas. Tenés una puerta de soluciones abiertas y tenés que entrar por ese camino nuevo y vivo, eso que te da vida, que te liberta del espíritu de muerte, que te liberta de la manifestación misma de Satanás. Entonces, está corrido ese velo, está roto esa separación, entonces ahí tenés acceso al Padre y tenés que pasar del otro lado. Pero ¿cuántos entran, hermano? Entonces ahí es cuando tenemos que jugarnos la incredulidad, porque esto de la manifestación de Cristo es profundo, uno lo explica naturalmente, pero ni aún uno mismo, explicándolo naturalmente, puede lograr comprender la totalidad de esa esencia de poder. Para eso uno tiene que pasar del otro lado para experimentar el poder de Dios y para poder explicarle a otros cómo es el reino de Dios, el gozo, la paz, la tranquilidad. Tener esa experiencia de pasar al otro lado para experimentar el poder de Dios. Porque nosotros tenemos un conocimiento teórico en el cual nos apoyamos, en el conocimiento teórico. Pero la fe después es la que te hace mover para poder cumplir ese conocimiento teórico que tenemos. Y sin conocimiento teórico tampoco puedes tener fe. Necesitamos ese conocimiento, apoyarnos en ese conocimiento, en ese fundamento que es la palabra, el conocimiento, para poder obrar o proceder por fe y poder experimentar ese poder de Dios. Dice así también la palabra en Éxodo, y en Éxodo acá nos deja una figura, hermano. Éxodo 14:10. Éxodo 14:10. Siempre el conocimiento es importante, pero después de ahí es humillarnos para poder poner por obra la palabra, y eso se llama fe. Eso se llama fe, porque vos estás poniendo por obra
a lo que te enseña el Espíritu de Dios para practicarlo y para que tengas esa victoria. Sin conocimiento no podemos avanzar en el conocimiento de camino, porque nuestra fe siempre se apoya en el fundamento de la palabra. Y sin palabra, el pueblo perece, dice la palabra, ¿no? Dice así, 14:10 de Éxodo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos. Dice, los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Vemos, esta es la persecución, la salida de Egipto. Venía todo el ejército de Faraón atrás del pueblo de Dios. Y dice que cuando se acercaron al pueblo de Israel, cuando vieron que venían tras ellos, temieron en gran manera. Justamente cuando se manifiesta así, y vos ves, y vos discernís cuando el enemigo está atacando tu vida, cuando está persiguiendo tu vida, lo primero que toma es el espíritu de temor. Los miedos, los temores, las dudas del poder de Dios. Dice en el 11 también, le anexamos esto, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Vemos la queja, ¿no? La queja cuando se presenta. ¿Para qué conocemos este camino? Si después vamos a morir. Y muchas veces razonamos, si me muero en Egipto, o si me muero acá, prefiero morirme de viejo en Egipto. Ese habrá sido el razonamiento del pueblo de los hebreos. Prefiero morir viejo en Egipto que antes morir acá en el desierto y sin nada. Pero justamente te liberta de la esclavitud no para morir el Señor, sino para enseñarte la liberación, el poder de Dios con manos poderosas, como dicen, los saqué, los liberté del yugo de Egipto. Entonces quiere enseñar, quiere manifestar su poder. Cuando vienen esos momentos de prueba, cuando uno duda totalmente, y en lugar de buscar la promesa de la palabra, la liberación por medio de la fe en la palabra, a ver qué nos dice la palabra, la fe en la palabra, entonces ¿qué hacemos? Se presenta esa queja. Hay esa queja. Entonces vemos que Moisés es una tipología de Cristo, una figura de Cristo, un tipo de libertador. Y como dice acá en el 21, vamos al 14:21, entendía esto también, dice, y extendió sus manos, Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo que el mar se retirase por viento recio oriental, y las aguas se quedaron divididas, dice. 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a la izquierda. Entonces, ¿qué nos enseña acá la palabra? Que Moisés primeramente es una figura del Cristo, que Él abre camino, como decía anteriormente, a través del velo. Acá el mar rojo representa la dificultad. Entonces ahí es cuando se manifiesta la dificultad, la incredulidad que tenemos. Ahora, ¿qué hago? La desesperación, la queja, como fueron a quejarse a Moisés. Entonces se presenta ahí la incredulidad, y contra eso tenés que luchar. Ahí te muestra tu estado espiritual, la manifestación que está dentro. De eso tenés que pedir perdón. Y dice acá la palabra que clamó Moisés. Y acá dice, cuando extendió su mano, podemos llevarlo a la figura. ¿Dónde derramó el poder del Señor? En la cruz del Calvario. Se derramó el poder de Dios. De Dios. Y acá dice, extendió su mano, como símbolo de transferencia del poder de Dios, que tiene el poder para hacer camino nuevo. Como dice acá la palabra, teniendo las aguas como muro. Entonces vemos que también nos muestra una cosa.
siendo una tipología, una figura de Cristo, hasta ese tiempo muestra, en tiempo de condenación, en tiempo de la ley, en tiempo antes del sacrificio, está mostrando que teníamos un camino cerrado. Un camino cerrado. Por eso dice camino nuevo, un camino que la humanidad no conocía, camino de salvación, camino de liberación, el camino del sacrificio, el camino del poder de Dios para estar en acceso al Padre, sentado en los lugares celestiales, como dice también la palabra. Y como vemos acá, que Él hizo la obra. Acá, en este caso, Moisés dice que clamó, alzó, derramó el poder como Cristo derramó en la cruz. Entonces pasó el pueblo en seco. Entonces vemos el camino de la salvación. Como hay una tipología, hermano, como nos enseña a través de la figura, el sacrificio de Cristo, que tiene poder para libertar. Y en toda la palabra nos enseña, de una y de otra manera, con distintos ejemplos, con distintas maneras de expresarse. Cuando dice doblegarse, humillarse, pedir perdón, confesar el pecado, arrepentimiento. Pero en sí está mostrando todo la misma expresión. Muchas veces uno quiere dividir. Y estaba tocando, creo que el martes fue, cuando estaba escuchando una prédica de mi mamá. Y en una parte leía, quizá no tocó esa parte, pero yo después pude entender, cuando había leído, cuando dice, de cierto os digo, que muchos no gustarán de la muerte hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Y yo entendí, bueno, yo cuando fui a estudiar, a escudriñar, muchos nos gustarán de la muerte, se entendía como que muchos nos gustarán del sacrificio de Cristo, no creerán. Pero en realidad lo que está diciendo, muchos no morirán hasta que yo venga. A mí se me ha presentado otro hermano cuando estábamos hablando de la palabra, que yo le decía distinta expresión, solamente habla de la resurrección del Señor. Por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que es el Señor. Y hay mucha manifestación, árbol de vida, río de agua viva, todo representando la esencia del Señor. Y en esa palabra, esa expresión decía, cuando Cristo tomó la última cena, dice, hagan memoria de mí, de esto, hasta que yo resucite, como que decía. Entonces dice, en uno lado habla de resurrección y ahí habla hasta que venga. Y no es lo mismo, me dice. Pero yo puedo entender que sí es lo mismo, porque cuando dice hasta que yo venga, dice, esa expresión cuando dice, muchos no morirán hasta que yo venga. ¿Qué quiere decir? Que esa generación lo iba a ver. Y esa manifestación hablaba del reino de Dios, de la manifestación. Entonces no habla de una segunda venida en sí, porque iban a estar vivos los que recibían esa manifestación. Entonces, cuando hablaba de resurrección, hablaba hasta que yo venga. Es la misma expresión, está usando distintas palabras, solamente un lenguaje literal para poder expresar lo que es el poder del Señor. Pero cuando uno quiere ser más sabio que Dios, justamente lo que hace es confundir la palabra, no entenderla en profundidad, porque no le es revelado por el Espíritu de Dios. Entonces en esto tenemos que tener el valor que nos deja la palabra sobre la segunda venida, el valor del sacrificio, para poder dividir bien. Explicaba también mi mamá, muchas veces parece una pavada la palabra, y el sábado la van a escuchar cuando la cuento. Parece una pavada de escuchar la palabra, de pedir perdón, y dice, la doctrina, esta enseñanza de la segunda venida. Pero dice, esto es importante, porque el día que yo no esté y usted no aprenda, decía así, ¿no? Va a venir otro pastor y le va a mostrar con la palabra, pero Cristo también se bautizó, pero Cristo dice, y si usted no sabe, no anota, no tiene en claro dónde está, entonces le va a confundir todo y van a decir, la sierva nos enseñó mal, la sierva nos enseñó mal, la sierva nos mintió. Entonces vemos que es importante entender el valor de la palabra,
del sacrificio de Cristo y también las divisiones, segunda venida, el bautismo, tocar todo, esas figuras para que no traiga confusión al pueblo de Dios. Porque ahí es cuando, si uno no tiene en claro, va otra vez a la figura de la ley. Y cuando va a la figura de la ley, practica todas esas cosas. Entonces, vos te vas a otra iglesia, te ungieron con aceite, te oraron, te ungieron con aceite y te pasa. Se creen que por eso te vas a libertar. Si no hay arrepentimiento, no hay liberación, hermano. Porque como hacemos también la figura esa de la imposición de manos, cuando oramos, si no hay arrepentimiento en el que está siendo orado, no le hace efecto. Pero si hay arrepentimiento, sí. Pero es por el arrepentimiento en sí que el Señor está orando. Entonces, por eso mismo, la importancia de poder entender bien la palabra. Y dice acá la palabra de Dios. Dice acá la palabra de Dios. En Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Dice así la palabra. He aquí yo hago cosa nueva. Dice, cosa nueva. Mostrando como un camino nuevo. Dice, pronto saldrá a la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto. Vemos una anticipación, hermano, de ese desierto espiritual a donde estamos. Haré una cosa nueva. O sea, abre un camino donde no los hay. Porque en el desierto no había camino. Y en el Mar Rojo no había camino. Entonces, estaba ahí apretado. Venía el ejército de Satanás o de Faraón. Y vemos cómo se desesperó el pueblo. Pero el Señor acá promete ese sacrificio donde va a haber camino nuevo, como dice acá la palabra. Yo abriré camino en el desierto. Y eso es imposible para el hombre. Eso es imposible. En tu razonamiento es imposible. Que haga un camino nuevo donde no lo hay. Es imposible. ¿Cómo hago? ¿Cómo paso si no hay camino? Bueno, dice la palabra en Lucas 18, 27. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, en lo imposible quiero operar. Las cosas que no están a tu alcance. Y de eso se trata el poder de Dios. Hay cosas que vos, por ejemplo, no podés hacer tranquilamente. Porque tenés salud, porque tenés fuerza. Cosas naturales. Pero hay cosas que no están a tu alcance. Bueno, ahí opera el poder del Señor. Entonces, en ese imposible te quiero mostrar el poder. ¿Y cuántas cosas, hermano, que razonamos? ¿Cuántas cosas que no podemos, conforme a nuestro razonamiento, alcanzar? Las cosas que lo tomamos por naturales que otros la pueden hacer. Sin embargo, nuestra vida no se da. Y eso es la incredulidad de la palabra. Eso es la incredulidad de la manifestación. Y para eso está el camino nuevo, vivo a través del velo. Ese camino que tenemos que caminar, que tenemos que experimentar, que tenemos que pasar al otro lado, como está la predicación también. Pasemos al otro lado. Entonces pasemos al otro lado, a la misma presencia del Señor, al otro lado de la ribera. Para eso implica, hermano, sumergirse en la palabra. En Ezequiel dice tobillo, dice rodilla, lomo y finalmente a nada. Y así nos tenemos que sumergir totalmente. Cada parte de la palabra o de las aguas que toque nuestro ser, que nos inunde, que nos sumerjamos, que nademos, que nos empapemos de la palabra, del conocimiento y que experimentemos ese conocimiento, que se haga vida en nosotros. Porque no solamente queda en el conocimiento, sino que el Señor nos hace pasar la experiencia para poder experimentar el poder y poder tener más seguridad, crecer espiritualmente en experiencia y poder instruir a otro ese camino por el cual ya hemos caminado. ¿Quién puede enseñar, hermano, un camino que no caminó? ¿Quién puede enseñar un camino que no conoce? Entonces, por eso mismo, el siervo de Dios se tiene que entregar. Todos somos siervos de Dios. Se tienen que entregar, servidores de Dios, se tienen que entregar al camino nuevo. Te dice, yo abrí la cortina, ya hice el sacrificio. Por el sacrificio, destruí el pecado. Destruí el pecado. Entonces, tenés un camino nuevo, un acceso al Padre. Y eso se logra por el conocimiento. Entonces, está el conocimiento y te indica así. Vas a entrar a la presencia del Padre con santidad, con obedecer, obediencia. Y el pueblo tiene que obedecer. El pueblo tiene que juzgar de la incredulidad para poner por obra su palabra. Y eso trae bendición, hermano. Eso trae liberación. Al menos espiritualmente tenemos que
tener el valor de estas cosas, hermano, porque el conocimiento, el conocimiento es todo. Y dice acá también la palabra. En Lucas, mientras vamos buscando, Lucas 12:15, Lucas 12:15, y prestaba atención yo a esta palabra que mi mamá predicaba, y decía también que el ser humano pide perdón por las cosas naturales, pero nunca por la falta de conocimiento, las cosas espirituales. Entonces ahí está el error, porque, los tormentos generalmente que tenemos son consecuencia de la falta de lo material, ¿no? Entonces todo esto trae aflicción, nos aflige, pero no nos afligimos por no entender la palabra, por no tener el conocimiento de la palabra del Señor. No se desespera como se desespera por lo material nuestra alma por la palabra. ¿Quién quiere conocer? Conocemos y procederemos en conocer. ¿Quién agarra desesperación cada día? Por la falta material, sí, se aflige uno. Se aflige, se enoja contra Dios. Y en esto entendía que también, como dice la palabra, el amor, dice, la raíz de todo mal es el amor al dinero. ¿Tenés tal vez conocimiento de la palabra? ¿Tenés oración en tu vida? ¿Llevas naturalmente una vida separada? Pero el tema es cuando nos toca lo material, Señor. Ahí cuando toca en el bolsillo, muchos razonan y se acaba la relación con Dios. Hay abandono, hay desacuerdos, porque eso es lo fuerte. Al menos yo entiendo, esto es lo fuerte de este pueblo. El amor a lo material. Vivir una vida relajada, una vida cómoda, que en cierta parte no es que tenemos que vivir miserablemente, con esto lo estoy aclarando. Estoy diciendo cuando no le das ese tiempo al Señor, porque el trabajo va a estar, las cosas naturales van a estar, pero el tiempo para Dios muchas veces no le damos el valor, la importancia. Si leo, si oro, si escucho la palabra, si congrego, y si no, no te haces drama. Pero ¿cómo te haces drama? Cuando te falta el dinero, cuando te falta lo material. Entonces, esto me lleva a la palabra, cuando dice en Mateo 16, dice, ¿de qué le servirá al hombre que ganara todo el mundo si perdiere su alma? ¿Y eso qué está implicando, hermano? Cuando no hay descanso en nuestra alma, cuando hay tormento, cuando tenés pesadillas, cuando no podés dormir, cuando no tenés conocimiento de la palabra, porque sin conocimiento pereces. ¿Cómo vas a pelear contra Satanás? ¿No dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones? Y el pueblo muchas veces ignora la palabra, o no sabe dividir, o están los versículos sí, pero no lo sabes discernir, no lo sabes usar o no lo usás, o no te humillás, vamos a decirlo así. Cuando viene, vos levantás las manos del que está atribulado, las manos caídas, las rodillas paralizadas, pero cuando te toca a ti, ahí te turbas, ahí viene el reniego. Vos levantás, no tenés que humillarte, no tenés que pedir perdón, no tenés que hacer así, tenés que conocerte la palabra, pero cuando te toca a vos, ahí está el tema, hermano. Entonces ahí se presenta la incredulidad, todo al consejo de la palabra, y está bien que sea así. La cuestión es que yo también tengo que vivirla y vos también tenés que vivirla. Cada uno tenemos que vivir nuestra experiencia con Dios. Entonces eso implica el camino nuevo, el camino que no conocíamos, el camino desconocido hasta ahora por nosotros. Y dice así también la palabra en Lucas 12:15, para desarrollar un poquito esto de la manifestación de lo que pone la tentación Satanás, para no decir pecado solamente, y darle un sentido a esta palabra, cómo se manifiesta en este tipo de pecado que es el amor a lo material. Y dice así la palabra, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste, eso no es la vida. La vida es el descanso, la vida es la paz. No solamente consiste en los bienes materiales. Los bienes materiales son añadiduras que tienen que estar para que un ser humano pueda vivir dignamente, vamos a decirlo así.
dignamente. Pero dice, guardado de toda avaricia. Y esa avaricia es la que muchas veces toma el pueblo. La avaricia de lo material, la mezquindad, porque, a ver, yo creo que saben más de ganar dinero, de comprar dólares, de hacer negocios, del trabajo, de las habilidades, pero de la palabra, ahí está la cuestión, hermano. ¿Cómo están lejos los conocimientos? Y yo lo digo también, lo vuelvo a aclarar, que no tengas esa habilidad, que no tengas esa bendición, pero sí el conocimiento de la palabra. Porque si el Señor nos da el poder de hacer la riqueza, el Señor te da la salud, el Señor te da la fuerza, el Señor te da la prosperidad, la habilidad. Entonces eso tenemos que entender. El valor del conocimiento, de poner cada cosa en su lugar para proceder sabiamente en el camino. Porque muchos se enojan, hermano. Muchos se enojan cuando se tocan. El camino del Señor muchas veces se malentiende. Como es maliciosa la mente del ser humano, yo puedo tomar también lo del domingo. Lo del domingo cuando se predicó el tiempo del Señor, pídanle que abra el tiempo. Entonces uno dice que tenemos que dejar de trabajar. Así procede la mente maliciosa. No te está diciendo eso. Te está diciendo escuchar, participar, que el Señor te abra los caminos, que el Señor haga como puede. Si no es a la mañana, va a ser a la tarde de alguna manera, que abra más. Y que no pierda ese interés del pueblo. Como tiene ese interés en el dinero, en lo material, viene, cumple. ¿Para qué? Para que no pierda esa bendición material, pero no se preocupa por la bendición espiritual. No, porque el Señor si no me va a castigar. Viví en temor así. Me va a castigar el Señor. No porque me va a sacar la salud, porque me va a tratar espíritu de muerte, porque sí, porque me empecé a sentir mal porque ya no escuchaba la palabra. No. Te empezás a sentir mal por tu incredulidad que tenés. El amor a lo material, entonces te desvía la mente, no mantienes la comunión con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Vení desesperadamente para que te oren, mostrar un signo de arrepentimiento. Me di cuenta justo. Claro, porque te iba a tocar el bolsillo, porque te iba a tocar la salud, porque te trataba con espíritu de muerte. Por eso decidiste, pero no por la convicción en la palabra. Entonces es muy diferente actuar así. Aunque el Señor tiene misericordia por medio de ese castigo, a veces te das cuenta y te arrepentís, pero pide arrepentimiento. Porque si no es un esfuerzo que estás haciendo por conveniencia, estás negociando con el Señor, pero no funciona así. Uno tiene que sentir la presencia del Señor para estar alegre en la casa del Señor, para sentirse saciada su alma cuando termina el culto, que el Señor me enseñó un pecado, que el Señor me libertó, que me hizo bien la palabra, que salí fortalecido. Ese es el trabajo, la función del Señor. Y no solamente venir por temor, a ver si me castiga, no, porque así, así, pero no cumplís ninguna. No sirve eso, hermano. Uno se tiene que arrepentir para que esta palabra, hermano, nos liberte. Para que tampoco sea una carga para el pastor que está enseñando, sea una carga que siempre ve el pueblo turbado, todo con desinterés, y se empieza a trabar y ya, porque también nos lucha, cuando vemos el desinterés del pueblo, nos lucha a nuestra vida el poder predicar. Y muchas veces, estando así, y uno también, como tiene esa parte humana que se llama pecado, le agarra la maldad y bueno, voy a cumplir, y bueno, si no quiere humillarse, que se joda. Y no es así tampoco, no es así. Todos tenemos que participar de la humillación, el que predica, el que da la disciplina, el que escucha, para poder escuchar con interés, para que pueda aprender. Y ese aprendizaje te va a traer bendiciones. En todo orden de la vida, el tener conocimiento te trae bendiciones. En lo natural, por ejemplo, si vos tenés conocimiento de carpintería, plomería, soldadura, lo que sea, te va a ahorrar plata, te va a ahorrar dolores de cabeza, te va a ahorrar un montón de cosas, contratiempos. Y si no tenés conocimiento alguno, significa más gasto, significa más preocupaciones, significa más dinero, tiempo que vos no puedes resolver. Se te rompe un caño de agua a la medianoche. ¿Qué plomero vas a llamar? ¿A qué plomero te va a venir a medianoche? Te vas a quedar sin agua, cerrar la llave de paso, te va a decir. Nada más. Y esperarlo al otro día, cuando vos lo podés resolver en un momento si tenés un conocimiento. Entonces, de la misma manera, sí, hermano, resolver en nuestra vida cuando hay conocimiento. No esperes que te venga y te lo resuelva el pastor, que te indique para tu conocimiento.
tus conocimientos me han hecho más sabio que mis enemigos, dijo el salmista, ¿no? Entonces, el conocimiento es lo que nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. ¿Por qué? Porque nos va a indicar nuestros errores, nosotros vamos a pedir perdón. Entonces, de esa manera va a operar el poder de Dios. Vamos a discernir el por qué suceden las cosas que suceden. Cuando una persona que está ignorante a la palabra no entiende y piden que le explique y no entiende el por qué, es porque no está entendiendo en profundidad la palabra, el trato de Dios. Todos tenemos un grado de ignorancia, amén, pero tenemos que ir creciendo en el conocimiento, como dice la palabra, crecer en la fe. Dice así la palabra, también con respecto a esto, voy a leer 16 hasta el 19 y 20. Dice 12, dice así, 12, 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí mismo diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mi granero, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tiene para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte por tu alma, dice. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el hombre que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Vemos? Como lo dice, muchos bienes. Y este hombre pensó descansar después de juntar, después de dedicarse toda la vida al trabajo y el acumulo y el más avaricia de lo material. Pero, a ver, uno piensa descansar, pero el Señor dice, se te acabó el tiempo. Y el Señor nos avisa antes por la palabra, nos apercibe antes. ¿Para qué? Para guardarnos. No es para destruirnos. El Señor tiene misericordia y por eso te avisa. Si el Señor no tuviera misericordia, no te avisa antes. Directamente te entrega la destrucción. Pero avisa, mirá, que viene como caminante, oh perezoso. Viene como caminante. Mirá que viene la mano de Dios. Se te acaba el tiempo. Y uno juega con la misericordia del Señor. Siempre predica cariño. El león está en la calle, pero el tema es cuando está arriba. ¿Quién lo saca? ¿Quién lo saca cuando está arriba? Entonces, te avisa el Señor, te apercibe por la palabra. Y uno piensa que va a descansar. Pero ahí es cuando justamente está a un paso de la destrucción. ¿Por qué? Porque se te acabó el tiempo, porque toda la vida te dedicaste a una sola cosa, que es el amor a lo tuyo, al confort, a lo material. Esas son tus preocupaciones, en lugar de mantener primeramente la relación con Dios, la enseñanza, lo que te enseña el Señor, esa comunión, y después lo otro también va a estar. Cada cosa tiene su tiempo, hermano, pero la comunión con el Señor uno no se puede descuidar. El conocimiento en el camino uno no se puede descuidar. Y como dice 12:20, pero le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, ¿qué te le está explicando acá? Que te la pasaste ocupado en pensar más en hacer dinero que la palabra del Señor. Y yo con esto no estoy diciendo que no trabajen, estoy diciendo el pensamiento, ¿dónde está? Ese es el tema. Cuando no hay ningún tipo de pensamiento de arrepentimiento, de enriquecerse con la palabra del Señor, de adquirir sabiduría, lo dice la palabra, sobre toda, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, dice Eclesiastés. Eso es en todo el hombre, el conocimiento, porque en el conocimiento vas a saber decidir bien y le va a evitar dolores de cabeza, perjuicios, y va a discernir cómo actúa el enemigo, dónde está la bendición del Señor. Entonces todas sus decisiones van a ser para bendición. Y dice, así es el hombre que hace tesoro para sí y que no es rico con Dios. ¿Por qué? Porque su pensamiento solamente está en lo material.
De ahí, hermano, deducimos nuestra condición espiritual. ¿Cómo realmente estamos delante de la presencia del Señor? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué son nuestras metas? Porque todos vienen por lo material. Todos vienen por lo material, no, decía. Está bien, porque ese es nuestro problema. Pero después te dice el Señor, bueno, vos venís por esto, pero en realidad este es el problema. El problema se llama incredulidad de la palabra del Señor. Entonces, esa es una manifestación que la traes ya por esencia, por naturaleza, lo que impide la bendición del Señor, lo que te impide que tenga los bienes en tu alma para llevar una vida descansada. Entonces, cuando descubrís eso, ahí te está llamando por medio de la aflicción, porque la necesidad, cuando se presenta la necesidad natural, es cuando uno se desespera. Entonces va a la presencia del Señor, pide perdón a Él, y cuando pide el perdón, le da el conocimiento. Acá está mi perdón, el conocimiento de la palabra, arrepentirte, humillarte. Este es así, asá. Le incluye la palabra y cada pecado que te indica. Cada pecado que te indica, ¿no? Entonces, cada pecado que te indica, humillate, pedí perdón, entrega tu voluntad, hacé la voluntad del Señor, crucificar, doblegate ante la voluntad del Señor, hacé mi plan. De diferentes expresiones nos dice para que descanse nuestra alma, porque si no, a ver, hacemos tesoros para nosotros en este mundo, que cuando morimos, ¿a quién le queda? Tal vez le digamos, no, le queda a mis hijos. ¿Pero qué te llevas? Te la pasaste todo el tiempo afligiéndote, cansándote, pero no hay nada en la presencia del Señor. Cuando tu mente está ocupada, esto es lo que trabaja más. Dicen naturalmente que cuando tu mente trabaja, te cansa más que cuando trabajas te trae la fatiga natural, ¿no? Porque de tanto pensar y pensar todo el tiempo, money en tu cabeza. ¿Cómo hacer más plata? Pero la riqueza de Dios, no pienso muchas veces, ¿cómo voy a adquirir el conocimiento del Señor? Muchos dicen, tengo bloqueo mental. ¿El por qué? ¿El por qué viene el bloqueo? Porque falta arrepentimiento. Si hay falta de arrepentimiento, el pecado reina. Y como nuestra alma es como un vaso que está lleno de pecados, y yo puedo, cuando está lleno este vaso, poner otra clase de contenido. No, necesito liberar el contenido viejo. Entonces eso se llama arrepentimiento. Entonces ahí puedo poner en este vaso el contenido nuevo. Entonces por eso el conocimiento y el arrepentimiento. Ahí, pedir perdón, confesar cada pecado para que nos abra la mente para poder entender que gran ganancia es la piedra. Gran ganancia hay en el sacrificio de Cristo, en el conocimiento del Señor, en pedirle perdón para que te abres la mente. ¿Por qué no puedes entender? El por qué no puedes comprender es porque no le da el valor, no hay meditación. El salmista lo decía, la meditación, en meditar tu palabra, es decir, en meditar. Y ese meditar habla de escudriñar, abrime el entendimiento. También hablaba de mi mamá, que ella se iba y por la figura misma dice que cuando no tenía el conocimiento de la cruz, iba en otra iglesia, congregaba, y ella lo que hacía para tener más conocimiento, ayunaba, o sea, pasaba hambre. Pero hasta que le abrió el entendimiento al Señor, le fue dando conocimiento de a poco y le abrió el entendimiento, que en realidad estaba en el arrepentimiento, no en la figura. Y muchas veces nosotros queremos hacer toda clase de sacrificio para tener conocimiento. Y ese conocimiento no solamente implica, a ver, se tocó no tener por costumbre no congregarlo, ¿no? Vos pensás que por congregar vas a tener conocimiento. Hay una enseñanza, sí, pero vos la tenés que atesorar, abrir al arrepentimiento, abrir tu corazón para que entre la palabra. Yo lo hago en forma figurada, nuestro pensamiento, que se abra, que le pida perdón para que pueda penetrar la palabra en tu mente, que quede grabada ahí en tu mente. Entonces la congregación está bien, pero no es lo que te va a dar el conocimiento, la liberación, la salvación. Si no hay arrepentimiento de pecado, es imposible que opere el poder de Dios, porque tiene que entrar en un corazón limpio.
Sin santidad nadie verá a Dios, siempre lo repito. Entonces arrepentimiento para que entre el poder del Señor, para que nos dé descanso, para que se manifieste su poder. Dice acá también la palabra, en Hechos yo lo voy a hablar por figura, no lo voy a leer esto. En Hechos, vos fíjate que, volviendo al camino nuevo, 12:6, ustedes lo pueden leer en su casa, al 11. Dice que Pedro estaba durmiendo, ¿no? Estaba en la cárcel, estaba encarcelado, lo iban a ejecutar, lo iban a matar al otro día. Estaba sujeto en cadena, con guardias en los costados. Pero dice que un ángel le tocó cuando estaba dormido. Lo despertó y le dice, levántate pronto. Entonces Pedro le hizo caso, obedeció. Y dice que el ángel le dice, vístete, cíñete de tus sandalias y sígueme. Y él obedeció todo lo que estaba viendo, pero dice, él pensaba que era una visión, solamente una visión. Y así muchas veces pensamos, es simplemente una visión, solamente una revelación, pero no hay obediencia, solamente un conocimiento, solamente como un sueño la palabra, así lo tomamos. Y dice que después llegaron a la puerta, la cual se abrió por sí misma y pasaron al otro lado de la calle. Pero en el 11 está el versículo clave cuando dice, entonces Pedro, volviendo así, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Ahora entiendo. Pero ¿cuándo entendió? Después de experimentar la liberación, cuando pasó del otro lado. Vemos, cuando pasó del otro lado, pudo experimentar ese camino nuevo, porque le guió el Señor, pero para eso tuvo que haber una obediencia en Él, obediencia, que significa pedir perdón de la incredulidad de las dudas para dar el paso como lo dice la palabra. Entonces ahí se le abrió ese camino que estaba cerrado, que muchas veces está cerrado para nosotros. Nosotros no entendemos, toco esto porque lo relaciono con el mensaje del domingo también. Pídanlo que no lo entiendan. Y uno en su razonamiento, pero si no entiendo, ¿cómo voy a pedir perdón? Ese es el razonamiento lógico del ser humano. Que yo muchas veces también lo digo. O sea, parece que entiendo y después vuelvo atrás. Parece que entiendo y vuelvo atrás. Hay que tener entendimiento para obedecer. Bueno, pero muchas veces no entendemos. Pedro pensaba que era una visión, pero después se dio cuenta al experimentar del otro lado, pero eso vino por la obediencia. O sea, no dudó, fue el camino. Todo como implicó la palabra. Cuando te dicen pedir perdón, entonces da el paso, vos da el paso. Así como le dice la palabra, hasta que te abra el entendimiento de la cabeza, porque tenemos un entendimiento natural y un razonamiento natural. Pero después el espiritual te lo revela el Señor. Y después eso te implica llevarte al otro lado, a la bendición, a la liberación. Por eso comprendió después de estar del otro lado. Por eso mismo, muchos están en esta condición que están diciendo, ¿qué quiere predicar esto? ¿Qué quiere decir? Pero está loco, pero es que no está pasando lo que yo paso. Bueno, la palabra lo dice, obedeces en una palabra, pedir perdón. Cuando estás del otro lado y experimentás el poder del Señor de liberación, ahí vas a decir como Pedro, ahora entiendo que el Señor envió al ángel, que me estaba hablando, que no entendía, que razonaba, pero el Señor me estaba hablando. Ahora entiendo, cuando experimentás la liberación. Mientras tu alma está ciega, está turbada, vas a estar así, opresionado, cargado, con desaliento, con tristeza, con aflicción. Dice así también Hebreos, dice así la palabra, 11:18, con esto terminamos, hermano. Hebreos 11:18. Dice esto la palabra. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Vemos este versículo solo. Dice, por la fe. Salió, dice, siendo llamado, salió. Por la fe. Entonces, vemos el camino de Abraham, un camino nuevo, un camino desconocido. Bueno, dice,
sin saber dónde iba. Y dice, él salió siendo llamado, te llama el Señor, pero él salió por la fe, que implica sin dudar, sin saber dónde iba, el camino de Abraham, el camino nuevo, el camino desconocido, el camino que todos tenemos que caminar para recibir, como dice acá, la herencia, nuestra bendición. Ese camino, hermano, que tenemos que experimentar, el camino que no conoces, porque vos conocés el camino de tu razonamiento, yo conozco el camino de mi razonamiento, el camino que siempre trillé, que siempre anduve, pero el Señor dice, camino nuevo, el que está abierto a través del velo, pasar del otro lado para tener acceso cara a cara, donde vas a recibir tu bendición, herencia, como dice acá, que implica bendición. Él no sabía dónde iba, pero él obedeció. Él puso en práctica esa palabra. Él hizo caso a lo que el Señor le pidió. Entonces, para eso, ¿qué tenés que pedir perdón? ¿No? Creo que ninguna persona que tiene dudas va a ir. Vemos como un perrito. Un perrito cuando no conoce, pichicho, 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 vení. Y el perrito tiene confianza cuando no te conoce. Mueve la cola así, pero se aleja. ¿Por qué? Porque tiene confianza. Y así también, de la misma manera, nosotros. Nos llama el Señor la bendición, quiere la bendición, pero como un desconocido para nosotros, lo que es el poder del Señor, entonces nos acercamos, queremos acercarnos, pero nos alejamos. Y está la bendición ahí, pero nunca nos terminamos de acercar por esa desconfianza. Entonces, esa entrega, ese sin dudar, significa por la fe. Y ahí, por la fe, actuando en el conocimiento, vas a empezar a caminar. A ver qué me pide el Señor. Me pide esto, dice la palabra. Y bueno, vamos a probar y vamos. Pero dice sin dudar. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, llevado de esta para allá. Y así te llevan los vientos contrarios y te hacen naufragar, te hacen tener dudas. Pero dice, él salió sin conocer. No lo conocemos, pero nos quiere hacer conocer, nos quiere hacer experimentar. Y al final, ¿a dónde llegó? A la tierra. A la tierra dice que llegó. Y tuvo que hacer un proceso largo. Porque si vemos en el mapa el camino que caminó cuando salió, ves de tu tierra y tu parentela, tierra que yo te mostraré sin verla. Ni sabía cómo era la tierra. ¿Qué sabía si te podía dar tierra fértil o no? Pero confío en Dios. Y cuando parecía que iba a llegar a la tierra prometida, desciende a Egipto. De Egipto, después sale hasta que el Señor le da la tierra prometida. Y muchas veces así. Vamos a decir, pero el Señor me prometió, y mira dónde estoy. Estoy en Egipto. No es Egipto el destino final. Es una prueba, un proceso. Y tenemos que seguir caminando hasta llegar a lo que nos prometió el Señor. Pero para eso hay que entrar por ese camino nuevo. Ese camino desconocido. Ese camino que caminó Abraham y que nosotros también tenemos que caminar para experimentar la bendición del Señor. Amén, que el Señor le bendiga. Bueno, vamos a cantar una alabanza. A ver, ¿quién va a cantar? Bueno, ¿quién se gana la bendición? Bueno, acá tenemos la banda. Una mirada